El 23 de junio se cumplieron 55 años de la llamada tragedia de la Puerta 12, ese hecho lamentable que ocurrió en el fútbol argentino luego de un River y Boca en el Estadio Monumental. Y nosotros hace mucho tiempo hablamos con él en la previa de lo que iba a ser esto que ya está concluido y que es un libro que se llama Una tarde de junio. Y estamos en comunicación telefónica con Pablo Lisoto, autor, Una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12. Pablo, acá Diego Celonca te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andás? Saludos a todos los oyentes también. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este ratito. Nosotros hace mucho tiempo hablamos con vos cuando estabas en la previa, estabas investigando todavía todo lo que tenía que ver y todo lo que rodeaba a esta tragedia de la Puerta 12. Finalmente ya eso se materializó, ya está el libro en la calle. Contanos un poco tus sensaciones con respecto al libro y si quedó como esperabas, digo, si la investigación dio los frutos que vos querías recoger. Sí, recuerdo esa charla, Diego, recién te dije mucho gusto, pero tenés razón que hayamos hablado, perdóname. Hablamos. Mirá, la realidad es que, por un lado, es como una consecuencia de un trabajo muy dedicado, porque tenía que tener mucho cuidado con la investigación, con los detalles, con acercarme lo máximo posible a la verdad, porque al no haber vivido yo aquel acontecimiento, yo no puedo adueñarme de una verdad de un hecho que no viví. Entonces, y tampoco quería hacerlo novelado, me explico. Entonces quería que sea realmente una investigación periodística fundamentada, con sustento. Hablé con más de 150 personas que ese día fueron a la cancha, trabajaron, vieron algo, vieron mucho, poquito, nada, familiares de fallecidos, sobrevivientes, y entre todos pudimos armar el rompecabezas. Es un libro que tiene mi nombre en el título, perdón, en la tapa como autor, pero es totalmente colaborativo. Yo no podría haber escrito esto sin la ayuda de toda la gente que confió en mí y me fue contando sus experiencias. ¿Qué conclusiones pudiste sacar? Digo, sin spoilear el libro demasiado, si querés, pero ¿a qué conclusiones pudiste llegar vos con respecto a esta tragedia que se dio? Que, como sucede con estos casos o con estos hechos, no simplemente por ser una tragedia que se dio en el mundo del fútbol, a medida que va pasando los años, y te habrá pasado a vos en otras investigaciones también que llevaste adelante, que a medida que va pasando el tiempo se van construyendo demasiados mitos también, ¿no? Con respecto al hecho en sí, a lo que sucedió. Mira, la primera conclusión, que fue desde el primer día, era el fastidio periodístico o profesional y el fastidio humano de que no existiera nada escrito y documentado sobre un hecho tan triste, el más dramático y la tragedia más grande de la historia del fútbol argentino, y una de las tragedias más grandes de nuestro país, porque sí. Si hay algo que coinciden absolutamente todas las personas que hablé, hinchas de Boca, de River y de otros clubes, es que eso se vivió como una tragedia nacional. Entonces, que no se lo recuerde, que solamente sea un día de luto para Boca, y que sea algo que hasta te diría solamente habla Boca, es algo que duele, y que ojalá mi libro ayude a que empiece a cambiar eso. Es como si dentro de 40 años nadie hable de Cromañón, salvo el mundo del rock. Claro. Para hacer una comparación. Es muy triste eso, desde el lado sobre todo el lado de las familiares. Y después, sin spoilear, como decís, yo desde el primer día dudé de absolutamente todas las afirmaciones que se hacían. Para mí no eran 71 los muertos, para mí no eran todos de Boca. Si a alguien le interesaba saber si eran de Boca o no, porque son vidas humanas. Claro. Y bueno, por suerte pude comprobarlo. A mí hay gente que me ha dicho que hubo más de 100 muertos, y que había tengo hinchas comprobados de River, hinchas comprobados de Racing, con nombre y apellido, con historias. Entonces, tengo comprobado, que también se había comprobado con las pericias judiciales y con declaraciones de esa época de hinchas de Boca y de River, de que las puertas estaban abiertas, de que los molinetes habían sido retirados como corresponde, con lo cual se fue construyendo un mito que el máximo, y tal vez la piedra fundacional de mi investigación, era escuchar a colegas, que respeto mucho, cada 23 de junio decir, sí, Puerta 12, hoy es la Puerta L, y yo digo, no, pero no es la L, es la M de muerte, la M de masacre,
y la realidad es que, bueno, jugando con esa letra, tiene que ser letra M de memoria y M de misericordia. Y es tan evidente pasar por la puerta del Monumental y ver e identificar que la puerta 12 hoy es la puerta M, que si algo tan visible se repetía equivocadamente con otra letra, imagínate todo lo que no es visible. Claro. Sí, todo lo que hay detrás y todos los detalles. Te pongo un ejemplo cercano. Boca hizo un lindo video en el 2020 porque con la pandemia no se pudo hacer nada presencial, y Walter Saavedra, con la voz que lo caracteriza, dice: eran 80 escalones que los separaba de no sé qué, 80 escalones. Yo lo vi y digo, estoy seguro que no son 80 escalones. Y tuve la suerte de ir a las escaleras de la puerta 12, gracias a Rodrigo Abascal, que trabaja en el Museo de River y me abrió las fotos desde el primer día, y son 113 escalones. Entonces decís, bueno, acá se hacen las cosas, pero más o menos, ¿viste? A como salga. Sí, también... y no es una crítica a Boca, porque está bueno que lo recuerden, pero es como que se construye un mito de que eran 80 escalones cuando no lo son. También me parece que sucede eso de alguien en algún momento dijo, y deben ser 80 más o menos, y nadie se puso a contarlo, quedó, y es un dato que se va replicando, se va repitiendo a medida que va pasando el tiempo, y termina quedando como una verdad establecida, algo que no es así. Y en estos casos, ¿no? Y en datos o situaciones muy concretas, como esta que vos decís, qué puerta era, digo, hoy no están numeradas, sino van con letra, pero bueno, cuál es la que representa la que era la puerta 12, cuántos escalones tenía. Igual te quiero agregar una cosa porque no te respondí, porque generalmente me pasa que la gran pregunta es qué pasó, ¿viste? ¿Qué conclusión sacás? Lo que pasó es una cosa que los mismos hinchas de Boca y de River dijeron a viva voz al superclásico siguiente y en los partidos siguientes, y todas las hinchadas del fútbol argentino lo cantaron, que era: no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Esto está comprobado en mi libro, de que hubo un negligente operativo policial, en el cual la policía de Juan Carlos Onganía, que era el presidente de facto, vivíamos en dictadura en esa época, sí. De alguna forma quiso intervenir la salida para que los hinchas salgan ordenadamente, de a uno, de a dos, incluso para detener a algunos y para darle algún palazo, algún sablazo desde arriba de un caballo a los hinchas que iban saliendo. Cosa que en algún contexto hasta era normal, entre comillas, en esa época, porque me lo decían varios protagonistas del libro. Y obviamente, cuando vos haces algo así, la gran mayoría de los hinchas, que muchos de ellos y muchos fallecidos iban por primera vez a un partido de fútbol, si no podés salir, empezás a recular, y cuando empezás a frenarte, los de arriba empiezan a empujar, y los demás arriba siguen empujando, y los del medio se mueren porque no pueden respirar más. La gran mayoría de los muertos murieron asfixiados, terminaron con sus cuerpos violeta porque se les agotó el oxígeno y no pudieron respirar. Un desastre. Claro. Obviamente que yo no juzgo a nadie, no creo que ese operativo policial fuera con la idea de matar, pero claramente fue negligente. Y desde el lado del poder de turno, como había una responsabilidad de la policía como fuerza y a nivel del Estado por no cuidar a los asistentes, empezaron a ocultar todo y se tejió una versión de que la culpa inicialmente era de la barra de Boca por provocar la avalancha, pero la barra de Boca en ningún momento fue llevada a juicio, ni detenida, ni investigada, y no había responsabilidad. De hecho, la barra de Boca no salió por la puerta 12, salió por otro lado, lo cuento en detalle en el libro, y la gente de River se creyó eso, y la gente de Boca al revés. La gente de Boca se convenció hasta el día de hoy que la responsabilidad fue de River por no abrir la puerta. Una puerta tijera, como las antiguas puertas de ascensor, que te aseguro, Diego, que vamos nosotros dos corriendo contra esa puerta si estuviera cerrada, y por lo menos la sacamos de eje. Claro. Imagínate, miles de hinchas empujando, la sacan de eje o quedan apretados contra ese mismo fierro. Claro, claro. No sucedió nada de eso. Sí.
Pablo, a nivel, digo, todo este tiempo que vos utilizaste para entrevistas y demás, entrevistaste a personas que estuvieron ahí, a familiares y demás, ¿cómo fue el laburo ese de producción, ¿no? De pensar en los testimonios y demás? Y un poco te lo junto con algo que te comentaba hace un ratito, que tiene que ver con cómo a lo largo del tiempo se van construyendo historias y relacionadas a hechos que difieren un poco de la realidad, que tal vez vos cruzando fuentes te dabas cuenta y decís, che, lo que me está contando me parece que no es tan así, porque cruzándolo con 2 o 3 testimonios más, me parece que no están yendo por el carril de la verdad. ¿Cómo hiciste vos para, bueno, primero ese laburo de producción y después saber qué era verdad, qué no, en dónde estaban pifiando, que muchas veces no tiene que ver con hacerlo adrede, pero sí con esto de el paso del tiempo, cómo va construyendo los recuerdos? Sí, sí, de acuerdo. Mira, la primera parte de tu pregunta, yo me encontré con muchísima gente, decenas de personas que conviven con nosotros y hasta nos cruzamos en un colectivo o en un trabajo y no sabemos, pero con muchísimas personas que vivenciaron eso y que nunca nadie les preguntó o los dejó explayarse. Entonces ellos tenían muchas ganas de hablar del tema, de desahogarse, y yo tenía muchas ganas de escuchar. Entonces se juntó eso y de algún modo yo, como bien decís, yo escuchaba todo, mucha gente me llamaba 3 o 4 días después para decirme, me acordé de este dato, porque le quedaba dando vueltas en la cabeza. Mucha gente, gracias a hablar conmigo, empezó a hablar dentro de la familia. Eran temas tabú dentro de la familia, sobre todo en temas en los familiares de fallecidos, que había gente de, no sé, menores de 20 años, que lejanamente sabían que un abuelo o un tío abuelo había muerto en la puerta 12, pero no mucho más. Y por suerte esos diálogos se fueron dando después de ese primer intercambio que tuvieron conmigo. Entonces yo estoy muy agradecido con ellos, por eso los nombro en el relato absolutamente a todos, porque es mi manera de agradecerles, ya que no podemos poner 150 nombres como autores del libro. Claro. Pero y con respecto a lo que decís, sí, es claramente un ejercicio del periodismo. Validar como cierto por lo menos 3 o 4 testimonios que coincidan entre sí de gente que no se conoce. Porque, como bien decís, después una cosa es lo vivenciado y otra cosa lo que fueron incorporando en estos 55 años. Y ahí ya se empieza a intoxicar lo que vivieron con lo que leyeron, ¿sí? Y ahí sí yo escuchaba atentamente muchas cosas, pero ya entrada la investigación me daba cuenta de que había cosas que ellos contaban y repetían, pero que no eran ciertas. Obviamente no se los decía, ¿viste? Claro, pero... no, por supuesto. Pero también sucede eso, ¿viste? Muchas veces es que no es adrede esa situación, pero que va pasando esto, como vos decías, muchas veces se mezcla, che, esto lo viví o lo leí o me lo contaron, más allá de haber estado, hay detalles que capaz que uno incorpora como propios a una historia que no eran así, pero solo por el transcurso del tiempo y por haber estado en ese lugar y haber leído o consumido material que tiene que ver con eso, termina pareciendo como que fue así y que realmente sucedió. Claro. Pablo, estamos charlando con Pablo Lisoto, autor de Una tarde de junio, la tragedia de la puerta 12. ¿Qué repercusión tuvo el libro tanto en Boca como en River? Recién comentaste que Rodrigo Dascal, le mandamos un gran abrazo a Rodrigo, una excelente persona que lleva adelante el Museo River, te abrieron las puertas del club, digo, pero ¿cómo fue tomado este libro? ¿Qué repercusiones tuvo? Si ya tuvo alguna dentro tanto de Boca como de River. Mira, del lado de Boca, a partir del 2008, cuando se presenta un documental de Pablo Tesoriere y se vuelve a poner sobre la mesa a hablar de Puerta 12, se viene haciendo un trabajo silencioso que, bueno, es gente que tal vez falla en la parte comunicacional y mucha gente no sabía que venían trabajando puertas adentro, hablando de Puerta 12, tratando de averiguar temas, tratando del objetivo de hacer una placa con los nombres. Pero bueno, la parte periodística tal vez medio que la agarré para empujar un poco más y acelerar los tiempos y de alguna forma siempre me sentí muy acompañado porque hay gente que confía en mi criterio y mi profesionalismo y mi seriedad
y hasta el punto de que me han pasado la lista de los chicos que fallecieron para la placa, para cotejarlo con mis datos, para que los apellidos estén bien. Claro. Y pudimos corregir 7 apellidos. Es decir, sin mi presencia hubiera habido 7 apellidos mal escritos en la placa de Boca, lo que hubiera sido un papelón institucional. Claro, sí. Pero en ese sentido, espectacular. Del lado de River, lo mismo, al punto de que yo les pregunto porque que deberían empezar a hablar de Puerta 12 y de involucrarse con de alguna manera, no búsqueda de justicia, porque no hay manera, por el paso del tiempo, y porque ya es un tema que pasó, no los mismos familiares no exigen justicia, sino que piden memoria, que no quede en el olvido, que se tenga en cuenta para que estas cosas no se repitan. Si River me lo dijo claramente, yo hablé con Rodríguez, hablé con Estefano Di Carlo, que es un dirigente con una mentalidad muy avanzada, muy abierto, y bueno, estamos en esas charlas porque, aunque te parezca mentira, Estefano lo que me dijo fue, yo no tengo ningún inconveniente en hablar del tema, él mismo me dijo, se metió con el escudo de River, así que imagínate que Estefano está involucrándose con una insignia como es el escudo de River, que se modificó hace poco Sí. por su intervención, no tiene problema de hablar de otros temas, al contrario, pero me pidió una cosa que hace 2 años busco y no tengo, que es cuál es la postura institucional de Boca sobre Puerta 12. O sea, ¿qué cree Boca institución que pasó en la Puerta 12? Porque si Boca cree que la culpa es de River, no se puede avanzar. ¿Me entendés? Claro, Es para generar más diferencias. Si Boca y River están de acuerdo en una misma versión, se puede avanzar. Dios quiera que mi trabajo y mi libro ayude a eso, porque no hay nada más lindo, hay un montón de cosas que se podrían hacer en conjunto, con la AFA, con Racing, que hay fallecidos de Racing, no sé, se me ocurre algo, una ilusión. 23 de junio, un partido solidario, glorias de Boca y de River, compartiendo un momento de paz y armonía en memoria de los fallecidos. ¿Por qué no? ¿Entendés? Sí, obvio, hay un montón de cosas y me parece que tu libro puede ser esa puerta para llevarlas adelante y para que, justamente, digo, me parece que sería una muestra de adultez que tanto Boca como River, que son los dos equipos más allá, digo, que como vos comentás, había hinchas de otros clubes. En esos años me parece que era bastante común, ¿no? Que partidos importantes o trascendentales vayan a ver los hinchas que no tenían que ver ni con uno ni con otro. Era como más fácil o más factible que eso suceda, pero digo, tanto Boca como River que tomen un poco la posta de tu libro para llevar adelante esto y que sea siempre el recuerdo de todas las personas que fallecieron en esta tragedia ahí en la Puerta 12. ¿Quién dice, Pablo, que sea eso, que sea tu libro la puerta de entrada para que se pongan de acuerdo y aunque sea empiecen a charlar a nivel institución tanto River como Boca? Mira, ojalá que sea así, ojalá que se lea mucho, no es mi intención que se vendan 5 millones de libros, sino que se lean muchas veces el mismo libro, porque la realidad es que es una historia que merece ser recordada y merece ser conocida y difundida. Y en cuanto a las instituciones, sí, hay mucho entusiasmo por leerlo, hay mucha expectativa. Como bien decís, en esa época los hinchas, o sea, la Centenario Alta, la tribuna visitante. En la tribuna visitante iban los hinchas del equipo visitante de ese día, el partido Puerta 12 era Boca, pero también iban hinchas de otros clubes que iban a ver un jugador. Había gente que ese día se despertó y quería ir a ver a Amadeo Carrizo, o quería ir a ver a Rojitas, y se pagaba la entrada y entraba a la tribuna visitante. Claro. Y lo mismo los hinchas de River que no eran socios o que no tenían dinero como para pagarse una platea, en un contexto donde en el Monumental estaba habilitada la entrada de 90.000 personas, en la cancha de Boca 75.000 y en la cancha de Racing 105.000 personas, porque casi todos los lugares eran populares. Entonces era mucho más masivo y de alguna manera más sano, gente que iba y compartía tribuna con hinchas de otros clubes. Nosotros lo vivimos hace poco, creo que fue la última vez, cuando mucha gente que no era de Huracán iba a ver al Huracán de Capa. Sí, es verdad, ¿Sí? es verdad. En el 2009. Eso pasaba en otra época en el fútbol argentino y en los 60 claramente pasaba eso. Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí. Bueno, seguramente en un futuro volvamos a charlar para seguir hablando del tema. Felicitaciones, obviamente, por el libro. Aquellos que quieran comprarlo, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo venden? Se vende de manera online en edicionesalarco.com.
se vende de manera presencial en una librería que queda en Almagro, en Bulnes 640, Bulnes y Corrientes. Y si no, me escriben a mí en Twitter o en Instagram, @Plisoto, la inicial de mi nombre y mi apellido, que es PLISOTO, y bueno, y también lo podemos coordinar para que se lo venda directamente yo. Perfecto. Pablo, fuerte abrazo, muchísimas gracias por este ratito, que tengas buena semana. El agradecido soy yo por el espacio. Un abrazo grande. Charlábamos con Pablo Lisoto, autor del libro Una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12.